2 basas de plata y 2 espigas por cada tabla del tabernáculo. Éxodo 26, 15 al 37. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo. Y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basa de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. El tabernáculo mismo fue construido con 48 tablas, 20 tablas para los lados norte y sur, 6 tablas para el lado oeste y 2 tablas para las esquinas traseras. Cada tabla medía 4.5 metros de largo y 67.5 centímetros aproximadamente de ancho. Para que cada tabla se sostuviera, habían 2 basas de plata y 2 espigas que encajaban correctamente. Esto nos muestra que la salvación de Dios es dada solo por su gracia a través de la fe en Cristo. Salvación por gracia a través de la fe en Cristo. La mayoría de los cristianos conocen y aún recitan el famoso pasaje de Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero desgraciadamente ellos no saben exactamente lo que es su gracia y qué clase de fe deben tener para ser salvos. Sin embargo, el misterio de las 2 basas de plata y de las 2 espigas que encaban correctamente muestra claramente el misterio de la salvación de Dios. Para que nosotros nos demos cuenta de esta verdad de las 2 espigas y de las 2 basas colocados en las bases de las tablas, necesitamos primero conocer la verdad básica del Evangelio. Todas las puertas del tabernáculo estaban tejidas con los hilos azul, púrpura y escarlata y el fino lino tejido. Estos 4 colores nos muestran que para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados y destrucción, el bautismo y la sangre de Jesús eran necesarios, y ellos nos permiten
creer en la verdad de la salvación de Jesús, libre de cualquier duda, debemos tener un conocimiento claro de la verdad que nos ha salvado, manifestada en los hilos azul, púrpura y escarlata y el fino lino tejido, y creerlo. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Como tal, todos debemos recibir la perfecta remisión de nuestros pecados, conociendo la verdad espiritual que está escondida en los 4 colores manifestados en la puerta del tabernáculo y en el velo del lugar santísimo. Hilos azul, púrpura y escarlata y el fino lino torcido son los materiales de la puerta del tabernáculo. En otras palabras, Jesucristo es nuestro Salvador y el Rey de aquellos que creen. Él quien de una sola vez nos salvó de los pecados del mundo, siendo bautizado por Juan y tomando todos los pecados del mundo. En otras palabras, Jesucristo es nuestro Salvador y el Rey de aquellos que creen. Él, quien de una sola vez nos salvó de los pecados del mundo, siendo bautizado por Juan y tomando todos nuestros pecados sobre su propio cuerpo, de una vez por todas, y cargando los pecados del mundo, y derramando su sangre sobre la cruz. Jesucristo, quien es el Rey, ha podido definitivamente salvarnos de nuestros pecados, debido que Él fue bautizado y crucificado. Por lo tanto, los hilos azules y escarlatas nos hablan de la verdad cierta y clara que no puede ser abandonada por nosotros para poder ser salvos. Para tomar nuestros pecados, Jesús fue bautizado por Juan y por cargar los pecados del mundo y por derramar su sangre sobre la cruz. Él nos ha salvado de una vez por todas de todos nuestros pecados. Así completó su obra de salvación. Aquí debemos creer que estos 4 puntos, el hilo azul, el bautismo de Jesús, el hilo escarlata, su sangre derramada, el hilo púrpura, Él es nuestro Rey, y el lino torcido, Él es el Dios de la palabra elaborada, que nos ha hecho justos, son los materiales usados para nuestra salvación. Debemos darnos cuenta que si nosotros, a pesar de esto, tratamos de ser salvos, creyendo en solo uno de estos, entonces tal salvación no será completa. ¿Por qué? Porque en la base de cada tabla del tabernáculo había 2 espigas que salían para ser unidas en las basas de plata que daban apoyo a las tablas. La plata en la Biblia denota la gracia de Dios, el regalo de Dios, y en Romanos 5, del 1 al 2, está escrito: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra salvación nos puede ser otorgada solo cuando nuestra fe se encuentra correctamente con la gracia de Dios. Al igual que había 2 espigas en la base de cada tabla del tabernáculo, y estas 2 espigas encaban en las 2 basas de plata para sostener la tabla. Dios nos está diciendo que nuestra salvación es completada solo cuando de igual manera creemos en ambos, el bautismo de Jesús y en la sangre de la cruz. Todos nosotros teníamos que creer en la razón y en las sustancias actuales del por qué cada tabla tenía 2 espigas protuberantes. Estas 2 basas y estas 2 espigas de la tabla son la sombra del Evangelio del agua y el Espíritu, que en la era del Nuevo Testamento Jesucristo vendría, sería bautizado por Juan el Bautista, derramaría su sangre y moriría sobre la cruz, y de esta manera completaría totalmente nuestra salvación. La gracia de la remisión del pecado, en otras palabras, solo es derramada sobre los corazones de aquellos que realmente creen en la justa salvación que Jesús completó siendo bautizado por Juan y derramando su sangre sobre la cruz para borrar sus pecados. Como tal, para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados, necesitamos la fe que cree en estas 2 obras de Jesús. De hecho, todo el tabernáculo provee un retrato detallado de Jesús, quien nos ha salvado de nuestros pecados. No fue sin razón que el Señor hiciera que los israelitas usaran 2 espigas y 2 basas de plata para cada tabla del tabernáculo.
Hemos sido salvados y liberados de todos nuestros pecados y de toda la condenación del pecado totalmente a través de las obras del bautismo y el derramamiento de sangre que Dios nos ha dado. En otras palabras, es creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu que hemos recibido el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Nuestra fe, que es como oro puro, ha sido construida recibiendo este regalo de Dios. ¿Continúas sin saber quién eres realmente, aunque crees en Jesús? ¿Ustedes se consideran buenos? ¿Creen que por ustedes mismos tienen un carácter justo que no puede tolerar para nada ninguna injusticia bajo ninguna circunstancia o forma? ¿Piensas que de alguna manera eres justo ante Dios tan solo porque guardas los mandamientos de Dios en tu corazón diariamente y tratas de obedecer y actuarlos en tu vida? Todo lo que estás haciendo es pretender ser justo mientras cometes adulterio y fornicación en privado. En la actualidad, cientos de canales están disponibles para ver TV del cable o del satélite las 24 horas del día. Estos canales transmiten sus propios programas especiales y los alimentan continuamente. Entre estos canales, los más exitosos comercialmente son los canales especiales, por sobre todo los canales de adultos. Existen muchos de estos canales en donde toda clase de material pornográfico está disponible para ser visto simplemente pasando a través de los canales. ¿Y qué me dice de los sitios de red pornográficos? ¿Y qué decir de la inundación de correo spam pornográfico que está llenando el mundo? Todos lamentan la maldad de estos sitios de red obscenos, pero cuando pensamos acerca de la ley de la oferta y la demanda, su éxito solo puede significar que innumerables gente en la actualidad disfruta tales sitios de red en su privacidad. Este fenómeno nos muestra que nosotros los seres humanos somos fundamentalmente corruptos y obscenos. La Biblia señala los corazones pecaminosos de la humanidad al referirse a la fornicación, los adulterios y la lascivia. Dios dijo que estas cosas salen de los corazones de la gente y los contaminan, y que estos claramente son pecados. Entonces, ¿estamos llenos de pecado? Dios dijo repetidamente que las propiedades intrínsecas a nosotros están llenas de pecado, pero ¿realmente admitimos esto? ¿Cómo es esto? Podemos escapar de la propiedad del pecado que es intrínseco a nosotros cerrando nuestros ojos y cubriendo nuestros oídos. No podemos evitar cometer toda clase de pecados con la imaginación de nuestra mente y de nuestros pensamientos. No importa cuánto nos digamos a nosotros mismos que tenemos que alejarnos de tales pecados. Y no importa cuán duro tratemos de hacerlo, todo es en vano. De hecho, nuestra carne es tal que no solo podemos llegar a ser santos perfectos que no cometen pecado carnal, sino que ciertamente tenemos afinidad con el pecado sin ningún deseo de alejarnos de él. La carne y el corazón de la humanidad siempre están alejados de las cosas que son santas, y es un hecho aún mayor. No solo desean estar más cerca del pecado, sino que quieren cometer pecados aún mayores. En el Oriente, muchos aprenden las enseñanzas de Confucio desde su nacimiento, así que se esfuerzan muy duro para poner estas enseñanzas en práctica. Por otra parte, en el Occidente, el catolicismo o las iglesias cristianas legalistas han dominado el horizonte religioso y muchos occidentales han tratado muy duro de guardar la ley de Dios pensando que pueden ser cada vez más santos mientras se sigan esforzando más y más. Pero no importa cuál sea su antecedente religioso, cuando se ponen delante de Dios y sus verdaderas identidades son descubiertas, son todos masas de pecado y semillas de maldad por igual. Los seres humanos son injustos, llenos de defectos y masas de pecado, hechos de polvo y tierra. Aún la gente aparentemente buena, cuyas obras no son hechas por el reconocimiento, sino que salen de corazones sinceros y quienes hasta se incomodan cuando reciben cualquier alabanza.
No pueden escapar del hecho de que cuando su esencia fundamental se refleja ante Dios, ellos son masas de pecado y semillas de hacedores de maldad, debido a que atribuirse justicia en la humanidad es una gran maldad ante Dios. La gente no puede escapar de la condenación del pecado a menos que reconozcan su castigo y acepten el evangelio del agua y el espíritu. El amor de Dios ante Dios, los esfuerzos humanos no pueden traducirse en bondades, ni siquiera pequeños como el polvo, y la voluntad humana es solo inmundicia ante él. En la Biblia frecuentemente se les asocia con la madera a los seres humanos. Un tronco de madera de acacia no puede levantarse por sí mismo en la entrada del templo de Dios, a no ser que primeramente Dios lo recubra de oro. Y sin la gracia de la salvación dada por Dios, la gente no es más que polvo, que no puede más que encarar el juicio de fuego. Sin embargo, Dios elimina todos nuestros pecados y transgresiones al hacer que Jesucristo el Mesías recibiera el bautismo y derramara su sangre hasta la muerte, aun mientras que tan solo éramos pecadores. Tal salvación fue profetizada en detalle por el rey David aproximadamente 1000 años antes que llegara el Mesías. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmos 103 del 12 al 14. Antes de que conociéramos la justicia de Dios, la justicia de la humanidad había sido nuestro estándar de vida. Yo también fui así cuando no conocía el regalo de la salvación de Dios y no tenía fe en su palabra. De hecho, no tenía ninguna justicia en mí, pero aún pensaba que yo era decente. Así que desde mi niñez hubo muchas ocasiones en las que yo no podía tolerar la injusticia y me peleaba con la gente para la cual no era ni siquiera rival. Vive una vida justa, fue mi lema. Así, debido a que fallé en verme a mí mismo ante Dios, estaba lleno de mi propia justicia. Así que yo me consideraba mejor que otros y me esforzaba por vivir justamente. Pero tal gente como yo mismo no era sino masas de pecado ante la justicia de Dios. Yo era alguien que no podía ni siquiera guardar uno de los 10 mandamientos o de las 613 leyes que Dios nos ordenó guardar. El hecho que yo tenía la voluntad para guardarlos era en sí mismo un hecho de injusticia que se rebelaba contra la palabra de Dios, que me declaraba que era completamente incapaz de hacer algo sino pecar, y eso se oponía a él. Toda la justicia de la humanidad es tan solo injusticia ante Dios. Esta generación que ha perdido a Dios y a su ley entre la corriente de laxivia y corrupción, también ha perdido todo sentimiento de culpa. Sin embargo, tenemos que reconocer que nosotros los seres humanos no podemos evitar pecar cada día y que por lo tanto estamos condenados al infierno sin excepción. Hemos sido injustos y llenos de pecado, pero el Señor ahora nos ha hecho su propio pueblo, salvándonos de nuestros pecados con el evangelio del agua y el espíritu. Todos éramos injustos, pero a través del regalo de salvación, el Señor ha salvado a personas como nosotros de todos sus pecados. Cada tabla del lugar santo medía 4.5 metros de altura y 67.5 centímetros de ancho. Estaban hechas de madera de acacia, recubiertas con oro y levantadas como las 2 paredes del lugar santo. Bajo cada tabla, 2 basas de plata se colocaban para sostener la tabla. Aquí las basas de plata manifiestan que Dios nos ha salvado a ti y a mí totalmente por su cuenta. La verdad, Dios nos ha salvado del pecado y este es su amor, el que Jesucristo vino a esta tierra y fue bautizado para tomar nuestros pecados. Llevó la condenación de nuestros pecados muriendo sobre la cruz y de esta manera nos ha salvado de todos los pecados del mundo y de toda la condenación, creyendo en el regalo de la salvación
que Él nos ha dado. Hemos nacido de nuevo. Este regalo de la salvación que el Señor nos ha dado es incorruptible como el oro, así que permanecen eternamente. La salvación que el Señor nos ha dado está hecha del bautismo y la sangre de Jesús. Total y limpiamente ha borrado todos nuestros pecados. Se debe a que el Señor nos ha salvado de todos nuestros pecados y que tú y yo hemos sido totalmente liberados de todos nuestros pecados que cometemos con nuestras mentes, con nuestros pensamientos y con nuestras obras reales, creyendo con el corazón en el regalo de la salvación que Dios nos ha dado. Hemos llegado a ser sus preciosos santos a través de las dos basas que sostenían cada tabla del tabernáculo. Dios nos está hablando de la salvación del agua y el espíritu. Dios nos está hablando de la salvación del agua y el espíritu. Dios nos está diciendo que es 100% su gracia y regalo y el que nos hayamos convertido en sus hijos. Si eliminamos nuestra fe en el bautismo y la sangre de Jesús, entonces no existe nada que permanezca en nosotros. Todos hemos sido seres que estábamos destinados a ser condenados por el pecado. Hemos sido simples mortales que estábamos destinados a estremecernos ante nuestra certera muerte, de acuerdo a la ley de Dios, la cual declara que la paga del pecado es muerte. Quienes estaban por darse cuenta y a lamentarse sobre el justo juicio de fuego que nos esperaba, es por eso que no somos nada si quitamos nuestra fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Ahora vivimos en una era que está impregnada por el pecado. Nunca debe olvidar que nuestro destino era tan solo el de esperar por el juicio de fuego. Éramos esos seres mortales. Sin embargo, la gracia de Dios ha sido otorgada sobre nosotros totalmente debido a que Él nos ha dado la salvación del agua y el Espíritu. El Mesías vino a esta tierra, fue bautizado por Juan, derramó su sangre y murió sobre la cruz y se levantó de entre los muertos. De esta manera nos ha salvado de todos nuestros pecados, toda nuestra injusticia y toda nuestra condenación al creer en este evangelio perfecto del agua y el Espíritu. Ahora hemos sido salvos de todos los pecados y tan solo podemos dar gracias a Dios con nuestra fe. Aunque somos insuficientes en la carne, nuestros trabajadores, ministros y yo estamos predicando este evangelio del agua y el Espíritu por todo el mundo. Aunque esta era es una era corrupta, debido a que creemos en el evangelio del agua y el Espíritu, hemos sido capaces de servir puramente al Señor, libres de cualquier maldad. El que hayamos llegado a tener esta mente no se debe a nuestro propio poder, sino a que el Señor nos ha dado santidad al vestirnos en su gracia de la salvación. Se debe a que el Señor nos ha salvado perfectamente del pecado y de la condenación, que hemos sido vestidos en el poder de esta salvación. Y es totalmente por esto que hemos sido capaces de servir al Señor puramente, debido a que el Señor nos ha salvado de todos nuestros pecados con el agua y el Espíritu. Yo creo que podemos servirle a Él a pesar de nuestras insuficiencias, ya no más atados por nuestros pecados, limitaciones y condenación. El que yo sea lo que soy es absolutamente por la gracia de Dios. Verdaderamente, todas estas cosas son imposibles de hacerse si no fuera por la gracia de nuestro Señor. Proclamar el evangelio del agua y el Espíritu por el mundo entero y el servir a este evangelio con pureza no habría sido posible si no fuere por la gracia de la salvación del Señor. Es 100% por gracia de la salvación que Dios nos ha dado para que tú y yo seamos capaces de vivir nuestras vidas defendiendo y sirviendo al evangelio. Hemos llegado a ser los pilares del templo de Dios, Apocalipsis 3:12, y la gente de su reino por fe. Debido a que el Señor nos ha dado una fe de oro, ahora vivimos en la casa de Dios en esta era en que el mundo está inundado y ahogándose en el pecado, en una era en la que la mayoría de la gente se olvida o hasta blasfema a Dios.
Nosotros hemos sido lavados con agua transparente y hemos llegado a estar limpios y hemos sido capaces de beber esta agua transparente y de servir al Señor con pureza. Las palabras no pueden expresar cuán profundamente agradecido estoy yo por esta bendición. Ciertamente es así como es nuestra fe. ¿Cómo hemos llegado a ser justos? ¿Cómo hemos sido capaces de llamarnos a nosotros mismos justos cuando no existe justicia en nosotros? ¿Cómo hemos llegado a estar limpios, tales seres tan pecaminosos como tú y yo? ¿Podrás haber llegado a ser limpio y justo por la justicia de tu carne? Los pensamientos de la carne, tus propios esfuerzos y tus propias obras, ¿alguna de estas cosas podría hacerte limpio y justo? ¿Podrías llegar a ser justo por la fe en la salvación de Dios manifestada en los hilos azul, púrpura y escarlata y en el lino torcido? ¿Podrías haber llegado a ser justo sin creer en su salvación a través del Evangelio del agua y el Espíritu completado por el Mesías y revelado en la palabra de Dios? Nunca lo habrías logrado. Si solo crees en el hilo escarlata, nunca podrías llegar a ser justo, debido a que Jesucristo, nuestro Salvador y Mesías, cargó todos los pecados del mundo, incluyendo todos los pecados de todo el tiempo de nuestra vida, a través del bautismo que Él recibió de Juan para borrar todos los pecados en beneficio nuestro. Hemos llegado a ser justos por fe, al igual que la ofrenda del sacrificio del Antiguo Testamento llevó el pecado cuando los pecadores o el sumo sacerdote imponían sus manos sobre su cabeza. En el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús aceptó todos los pecados del mundo pasados sobre él al ser bautizado por Juan. Ciertamente, Jesús tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo. Mateo 3:15. Y de él dio testimonio Juan diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Habiendo recibido su bautismo, Jesús vivió los siguientes 3 años de su vida para nuestra salvación, terminando con todos nuestros pecados y condenación al ir a la cruz y dando su propio cuerpo a Dios como una oveja mansa ante sus trasquiladores, y nos ha dado nueva vida. Se debe a que Jesucristo tomó nuestros pecados a través del bautismo que él recibió de Juan, por lo que se dio a sí mismo calladamente y fue clavado en ambas manos y en ambos pies cuando fue crucificado por los soldados romanos. Colgado sobre la cruz, Jesús derramó toda la sangre que estaba en su cuerpo y él puso el punto final a nuestra salvación diciendo: consumado es. San Juan 19:39. Así, habiendo muerto, él se levantó de entre los muertos en 3 días, ascendió al reino del cielo y se ha convertido en nuestro Salvador, dándonos vida eterna, cargando los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Y por su cruz, resurrección y ascensión, Jesús se ha convertido en nuestro perfecto Salvador. Así, la Biblia declara: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10:18. La fe solamente en la sangre de la cruz y la doctrina de santificación incremental nunca ha salvado totalmente de los pecados. Los cristianos deberían saber que no pueden ser perfectamente salvos de sus pecados creyendo solamente en la sangre de Jesús sobre la cruz, debido a que la gente peca cada día con sus ojos y hechos. Ellos no pueden borrar sus pecados creyendo solamente en la sangre de la cruz. En la actualidad, una de las iniquidades de mayor perversidad que se comete en la vida de la gente es la inmoralidad sexual. Como una cultura de sexualidad explícita y obscena penetrada en el mundo, este pecado está grabado en nuestra carne. La Biblia ordena no cometer adulterio, pero la realidad es que debido a las circunstancias que lo rodean, mucha gente termina cometiendo este pecado, aunque no quieran. Dios declara que cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón. Mateo 5:28. Y sin embargo, lo que nuestros ojos ven diario es todo obsceno. De esta manera, la gente está cometiendo estos pecados de laxivia
cada minuto y cada segundo. Cuando esta es la situación, ¿cómo pueden santificarse ofreciendo oraciones de arrepentimiento y entrar en el reino de Dios? ¿Cómo pueden llegar a ser justos? ¿Acaso sus corazones llegan a ser justos cuando se disciplinan a sí mismos durante mucho tiempo y de alguna manera se santifica cuando llegan a viejos? ¿Su carácter se vuelve manso? ¿Se hacen más pacientes? Claro que no. Lo que ocurre es exactamente lo contrario. Entre las doctrinas cristianas que prevalecen está la doctrina de la santificación incremental. Esta doctrina sostiene que cuando los cristianos creen en la muerte de Jesús sobre la cruz durante mucho tiempo, hacen oraciones de arrepentimiento diariamente y sirven al Señor diariamente, entonces gradualmente llegan a ser santos y de buen temperamento. Afirma que entre más tiempo pasa, y ya que comenzaron a creer en Jesús, más llegan a ser como alguien que no tiene ya que ver con el pecado y cuyas obras son virtuosas, y que para el tiempo que nos llega la muerte llegaremos a estar totalmente santificados y por lo tanto totalmente sin defecto. Y también enseña que debido que hemos dado nuestras oraciones de arrepentimiento todo el tiempo, hemos llegado a estar limpios de nuestros pecados cotidianos, como cuando lavamos nuestra ropa, y por lo tanto, cuando al final morimos, podemos ir con Dios como alguien que ha llegado a ser perfectamente justo. Existen muchos que creen así, pero esto es solo una especulación hipotética conjurada por los pensamientos de los hombres. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pasaje nos dice que todos nosotros somos hechos sin pecado por la obediencia de un hombre, para que Jesucristo pudiera dar la salvación a su pueblo. Por la remisión de sus pecados se debió a que él obedeció la voluntad de Dios. Al obedecer la voluntad de Dios como el Mesías, Jesucristo ha derramado sobre nosotros la gracia de la salvación a través de su bautismo, cruz y resurrección. Por lo tanto, al darnos el regalo de la salvación, Jesús completó perfectamente la remisión del pecado y ahora, por fe, hemos sido revestidos en la gracia de esta salvación, ya que el Señor ha completado nuestra salvación del pecado, la cual nunca se hubiese logrado por nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no creen en el bautismo que Jesús recibió, sino que solo creen en la sangre que Él derramó sobre la cruz y tratan de llegar a ser santos a través de sus propias obras. En otras palabras, aunque Jesús tomó todos los pecados de la humanidad cuando él fue bautizado por Juan, la gente aún no cree en esta verdad. El capítulo 3 de Mateo nos dice que lo primero que Jesús hizo en su vida pública fue recibir el bautismo de Juan. Esta es la verdad testificada por los 4 escritores de los evangelios. Jesús tomó nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad y el más grande entre los que nacen de mujer. Y sin embargo, existe mucha gente que ignora este hecho y no creen. Tal gente cree en Jesús sin creer en su bautismo y fervientemente alaba solamente la preciosa sangre de la cruz que él derramó, dolidos por la muerte de Jesús sobre la cruz. Sus emociones se exaltan y hacen toda clase de bullas en su alabanza, gritando: existe un gran poder en la sangre, existe poder maravilloso que obra en la sangre del Cordero. En otras palabras, intentan ir a Dios impulsados por sus propias emociones, vigor y fuerza. Pero debe darte cuenta que entre más lo hacen, más hipócritas se vuelven, pretendiendo ser santos, pero en realidad acumulan pecados en secreto en sus corazones. ¿Cómo podríamos creer en Jesús como nuestro Salvador sin siquiera conocer el Evangelio del agua y el Espíritu? Cuando escuchamos gente hablando del tabernáculo, frecuentemente vemos que no tienen ni la menor idea de lo que hablan. Cuando se trata de creer en el tabernáculo, ¿cómo podemos creer en cualquier forma que consideremos cómoda
y conveniente? Debido a que la salvación del pecado que el Señor ha completado es muy elaborada, Dios nos ha concedido darnos cuenta de cuán elaborada y cuán concretamente ha sido completada nuestra salvación. A través del tabernáculo, también Él nos ha hecho darnos cuenta que el Señor nos ha salvado con los hilos azul y púrpura, el agua y la sangre. Llegamos a darnos cuenta que para borrar nuestros pecados, el Señor vino no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primera de Juan 5:6. El agua, la sangre y el Espíritu, en lo que creemos, son uno solo. Dios nos ha salvado al venir en forma de hombre, siendo bautizado por Juan el Bautista, muriendo y levantándose de entre los muertos. A través del tabernáculo hemos sido capaces de descubrir y creer en este retrato detallado de la salvación. Al estudiar las 2 espigas y las 2 basas de plata de cada tabla, hemos llegado a darnos cuenta del método por el cual Jesús nos ha salvado de nuestros pecados, y así hemos encontrado la verdad que ciertamente debemos creer en los ministerios de Jesús manifestados en los hilos azul, púrpura y escarlata. Aparte de la Biblia, en ningún otro lado se puede encontrar el origen de esta salvación. Necesitamos el regalo de la salvación que está formado de estos 2 elementos, del bautismo y la cruz. Aquellos que creen en esta verdad, entonces llegan a ser los que nacen de Dios, a liberarnos de nuestros pecados con el agua y el Espíritu. Dios ha completado perfectamente nuestra salvación. En otras palabras, las 2 espigas fueron hechas bajo cada tabla y conectadas con 2 basas de plata. Esta verdad es absolutamente necesaria y tremendamente importante para nosotros y para nuestra remisión del pecado. Aún más crítico, debemos creer en nuestra salvación, la que Dios ha completado para nosotros, ya que si no creemos en la verdad de los hilos azul, púrpura y escarlata, nunca podremos ser salvos. Así como cada tabla del santo tabernáculo necesitaba 2 basas de plata para permanecer de pie, cuando se trata de creer en Jesucristo, 2 verdades de su gracia son absolutamente necesarias. ¿Cuáles son? Son el que Jesús tomó nuestros pecados al ser bautizado y que Él llevó toda la condenación y las maldiciones de nuestros pecados, cargándolos hasta la cruz y siendo crucificado. Quien sea hecho justo solo puede hacerse cuando ellos creen totalmente en estas 2 gracias de la salvación perfecta. Nuestra fe en ambos, el bautismo de Jesús y la sangre de la cruz. Los 2 pivotes de su regalo de salvación nos hacen estar firmes en la casa de Dios. Como las 2 espigas fueron puestas en las 2 basas de plata, cada tabla podía permanecer erguida. De esta manera, es por tener la fe correcta en los 2 pivotes de su salvación y el que seamos hechos verdaderamente su gente sin defecto, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu y en la sangre dada por Jesús. Recibimos una fe como el oro que nunca cambia, creyendo en este Evangelio del agua y el Espíritu manifestado en los hilos azul, púrpura y escarlata y en el fino lino torcido. Llegamos a ser los santos que han recibido la salvación de la perfecta remisión del pecado. Teología hasta ahora y la era del Evangelio del agua y el Espíritu, excluyendo el periodo de la primera iglesia. Desde el edicto de Milán en 313 después de Cristo, el cristianismo, incluyendo el cristianismo actual, ha estado esparciendo el Evangelio de la cruz que deja de lado el bautismo de Jesús. Desde el periodo de la primera iglesia al 313 años después de Cristo, la cual legalizó el cristianismo como la nueva religión romana. El cristianismo predica el evangelio del agua y el espíritu, pero después de eso, la Iglesia Católica Romana llegó a dominar la escena religiosa. Entonces, a partir del principio del siglo XIV, una cultura que centraba todo en el pensamiento del hombre y que llamó a la restauración de la humanidad comenzó a surgir, primero en algunas ciudades prósperas del norte de Italia. Esto fue el Renacimiento. Para el siglo XVI,
La corriente de esta cultura, que comenzó en Italia, se propagó por todo el mundo occidental, y los académicos que estudiaban el humanismo, filosofía hecha por hombres, comenzó a estudiar teología, interpretando la Biblia con sus propias cabezas. Comenzaron a construir doctrinas cristianas, pero debido a que ellos no conocían la verdad, no podían entender la Biblia sana y totalmente. Así que lo que no pudieron entender con sus cabezas, lo hicieron incorporando su conocimiento con sus pensamientos seculares. De esta manera produjeron sus propias doctrinas cristianas.